Bueno, que el Señor les bendiga una vez más, queridos hermanos y hermanos alrededor del mundo que de una u otra manera están escuchando el mensaje de la palabra del Señor cada semana. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, hemos llegado al capítulo 4, comenzamos la semana pasada con este capítulo y el día de hoy vamos a estar continuando el estudio y terminando el capítulo 4 con la ayuda del Señor Jesucristo. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 4. Y vamos a estar leyendo todos los versículos, aunque la semana pasada hicimos el estudio del capítulo 4, versículo 1 al 8, igual vamos a leerlos otra vez y vamos a terminar en el versículo 11. Y dice así la palabra del Señor: Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Bueno, los capítulos 4 y 5 nos muestran el trono y la adoración que se está llevando a cabo allí. Y si usted ha leído el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, usted se da cuenta que nosotros, los cristianos, hemos sido redimidos para adorar. Y dice este versículo que el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso nosotros debemos esforzarnos por entender y vivir este propósito para el cual hemos sido creados y hemos sido redimidos, que es para adorar a Dios, que lleguemos a convertirnos en verdaderos adoradores, adoradores eternos. Comenzamos aquí en esta tierra, en esta dimensión, y vamos a seguir por la eternidad adorando a Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora en la tierra, porque lo vamos a seguir haciendo en el cielo. Estos 2 capítulos, 4 y 5, que vamos a estar viendo el 5 la próxima semana, si Dios así lo permite, nos enseñan acerca de la adoración perfecta, cómo se lleva en el cielo, cómo se ofrece allá y cómo nosotros debemos aprender a adorar a Dios. Aquí nosotros en este capítulo tenemos una segunda visión en el libro de Apocalipsis. La primera visión es cuando el apóstol Juan, en el capítulo 1 de Apocalipsis, está teniendo
la revelación de Cristo glorificado. Y comienza en el capítulo 1 y luego vemos las cartas que el Señor Jesucristo envía a las iglesias de ese tiempo y a las iglesias de todos los tiempos y a la iglesia actual. Pero aquí nosotros llegamos a la segunda visión, y en esta segunda visión es una visión en particular acerca del trono de Dios y de la adoración que se lleva a cabo allí. Fíjese usted que en este capítulo, usted lo puede contar en su casa, yo sé que ustedes son buenos estudiantes, la palabra trono, trono de Dios, el trono, se menciona por lo menos unas 10 u 11 veces. Se menciona un poquito más en este capítulo, pero las otras veces se está refiriendo al trono en el cual se sientan los 24 ancianos. Pero cuando se está refiriendo al trono de Dios son más de 10 veces en estos pocos versículos. Así que si nosotros nos preguntáramos ¿cuál es el tema de este capítulo? El trono de Dios y la adoración celestial. El trono de Dios no es una silla, por así decirlo, como nosotros generalmente pensamos, donde se sientan. Hace poquito, en estos días pasados, el presidente de los Estados Unidos visitó los países árabes y, si usted se fijó, estaba sentado allí, llamémosle en un trono, el príncipe de Arabia Saudita, y al lado estaba el presidente Donald Trump, sentado allí en un trono, por así decirlo. Tuvo un recibimiento en estos países muy especial, a todo dar, diríamos en Chile, un recibimiento donde se le puso una alfombra, donde se le trajeron regalos, donde se le hicieron bailes, donde se le gritaba con mucha alegría. Pero el trono de Dios, que está hablando este capítulo, es mucho más que una silla, que un mueble donde sentarse, porque la palabra de Dios claramente dice en Juan capítulo 4 que Dios es espíritu y que los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Entonces Dios es inmenso y lo llena todo. Así que no estamos hablando precisamente o necesariamente acerca de un mueble donde sentarse, sino que estamos hablando del lugar donde Dios gobierna, desde donde Dios gobierna el universo completo. La gloria de Dios se ve allí, brillando desde ese lugar, en medio del cielo. La gloria de Dios lo impregna todo. Así que la realidad que estamos viendo en este capítulo es una realidad espiritual que va mucho más allá de lo que nuestra mente puede entender. Este capítulo simboliza la soberanía de Dios sobre todo y sobre todos. El Salmo 103, versículo 19 dice: el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino gobierna sobre todo. En el Salmo 47, versículo 8, nosotros leemos que Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono. El trono de Dios no se limita solamente al libro de Apocalipsis. En otras partes del Nuevo Testamento también se describe el trono de Dios, incluso en el Antiguo Testamento. Y si nosotros reunimos todo esto que encontramos en la Biblia acerca del trono de Dios, nosotros podríamos ver que la descripción del trono de Dios que se presenta a lo largo de las Escrituras se resumiría de esta manera: es un trono exaltado, es un trono celestial, es un trono eterno, es un trono de justicia, es un trono de rectitud, es un trono rodeado por todos los ángeles, es un trono santo, es un trono de amor firme, es un trono de fidelidad, es un trono de misericordia, es un trono de gracia, pero también es un trono de juicio ardiente. Es un trono para el Cordero, es un gran trono blanco donde se va a llevar a cabo el juicio final. Es un trono de gloria, es un trono de honor, es un trono de protección, es un trono de un pastor, el gran pastor, es un trono de adoración, es un trono de oración. Es maravilloso poder entender un poquitito más en esta dimensión lo que es el trono de Dios. Vamos al capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo,
Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Voy a hacer un resumen lo más rápido que pueda acerca de los versículos anteriores que estuvimos estudiando la semana pasada. El Señor le dice a Juan: sube acá. Y nosotros vemos que una vez que Juan sube en el Espíritu, de ahí para adelante, después de este capítulo 4, para adelante, no se menciona más la iglesia del Señor hasta ya el capítulo 19. Entonces, de los capítulos 4 en adelante, después del trono, de la descripción del trono y de la adoración celestial, nosotros llegamos al capítulo 6, donde comienzan en el libro de Apocalipsis los juicios de Dios que van a venir sobre la tierra. Del capítulo 6 hasta el capítulo 18 más o menos, está descrito en este libro de Apocalipsis todos los juicios que van a venir sobre la tierra, sobre los moradores de la tierra, sobre aquellos que se han levantado en contra del Dios del cielo, del creador de todas las cosas, y se han rebelado en contra de la voluntad de Dios establecida en su palabra. Por lo tanto, entendemos que si la iglesia no se menciona más, es porque la iglesia no va a pasar por este periodo que la Biblia llama la tribulación, la gran tribulación. Y aquí el Señor le dice: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de qué? ¿Después de qué cosas? Después de que el Señor ha terminado su ministerio a la iglesia en la tierra. Los 3 primeros capítulos del libro de Apocalipsis tratan del ministerio de Cristo en su iglesia y de las cartas que el Señor le habló. Así que después de que la iglesia desaparezca, después de que la iglesia no esté más en la tierra, es cuando comienzan a pasar estas cosas que van a estar descritas de aquí para adelante. Y al instante, dice el apóstol Juan: yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y comienza la descripción del trono de Dios. Juan vio en el Espíritu el trono de Dios, y nosotros tenemos que entender que el trono de Dios está hablando de la autoridad de Dios, de la soberanía de Dios, de la gracia de Dios, de que Dios tiene el poder, de que Él es el Dios todopoderoso, capaz de controlar todo el universo, y que Él, como soberano Dios, puede hacer lo que Él quiera. Amén. Sin embargo, aunque Él puede hacer lo que Él quiera, Él ha sujetado su soberanía y aquellas promesas que Él le ha hecho al ser humano. Y el ser humano es la corona de la creación de Dios. Volviendo a lo que estamos hablando del trono, yo quiero leerles los versículos 9 y 10 del capítulo 7. Si usted va un poquito más adelante en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 y 10, dicen lo siguiente: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Este mismo trono será el trono donde los redimidos de la tribulación se reunirán con los ángeles para adorar a Dios, así como los redimidos de todos los tiempos. Es un trono de adoración eterna. Por supuesto, es el trono al que Dios tiene derecho eterno, soberano del universo, pero también es el trono al que Cristo ascendió después de su resurrección. Y dice la palabra que Él está sentado a la diestra del trono de Dios. Y allí, a la diestra del trono de Dios, es el lugar donde Cristo ahora nos prepara un lugar. Como dice Juan capítulo 14, que Él iba a prepararnos un lugar y iba a volver por nosotros. Él iba a volver por su iglesia. Por eso que nosotros estamos esperándole, porque Él va a volver.
Amén. Y yo estoy esperándole. Amén. Y espero que usted también esté esperando ese regreso del Señor Jesucristo por su iglesia. Aquí cuando Juan va al trono en el Espíritu y ve todo esto que el Señor le muestra, él está emocionado, a la misma vez está como abrumado, y él dice que vio el trono de Dios y escuchó una voz en el trono de Dios, una voz como el sonido de una trompeta que hablaba con él. Y esa voz, la primera vez que nosotros leemos acerca de esa voz en el libro de Apocalipsis, está en el capítulo 1, en el versículo 10, y dice así, Apocalipsis 1:10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Esa voz como de trompeta es la voz que le estaba hablando al apóstol Juan, y esa voz como de trompeta nos indica que hay autoridad, y en esa autoridad el Señor le dice a Juan, sube acá, una invitación mediante esta visión para entrar al cielo, sube acá. ¿Y qué le mostrará el Señor a Juan? Versículo 2, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y empieza a darnos la descripción. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Aquí el Señor le empieza a mostrar las cosas que están sucediendo en el trono y lo que va a venir después de eso. Y Juan vio en el trono, en el Espíritu, y nosotros tenemos que aprender a estar en el Espíritu. ¿En qué sentido? La palabra de Dios nos dice que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. En el libro de Efesios, si usted lo lee, usted va a encontrar que el apóstol Pablo le dice a la iglesia que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales. Y en Colosenses, el mismo apóstol nos dice que nosotros tenemos que estar con nuestra mira en las cosas de arriba, porque nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios. Nuestra vida está en Cristo y Cristo está en Dios, porque Cristo es Dios. Amén. Entonces, nosotros tenemos que aprender a mirar las cosas desde la perspectiva divina. Y nos es difícil muchas veces porque estamos acostumbrados a ver las cosas que se ven naturalmente, a palpar, a sentir, a tocar naturalmente. Y nosotros tenemos que aprender a ver espiritualmente las cosas, porque somos seres espirituales, que cuando el Señor nos llamó y nosotros rendimos nuestra vida a Cristo, Dios nos dio vida espiritual, porque antes de eso nosotros estábamos muertos. Dice la palabra claramente que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Usted puede ver a las personas caminando en la calle, pero muchos de ellos son personas vivas físicamente, pero muertas espiritualmente. Es decir, no tienen una relación con Dios, no han nacido de nuevo, no les interesa lo que Dios quiere para ellos, no les interesa agradar a Dios. Entonces están vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Pero si esas personas, así como nosotros un día, son alcanzadas por el Evangelio, por la palabra de Dios, y reciben en sus corazones el mensaje de salvación del Evangelio, entonces esas personas reciben la vida de Dios, reciben la vida en su espíritu, por lo tanto pasan a vivir espiritualmente. Antes de eso nosotros y cualquier persona que no recibe a Cristo en su corazón y vive para Él, esa persona está muerta. Pero cuando le recibe, esa persona viene a vivir espiritualmente. Es como decir que Dios sopla vida, pero ahora vida espiritual en esa persona. Y por eso tenemos que aprender a vivir en el espíritu y mirar las cosas, por así decirlo, desde la perspectiva del trono de Dios. Porque aun cuando las cosas sean difíciles en esta tierra, porque las cosas muchas veces son difíciles y se van a hacer difíciles, la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 18, que las aflicciones del tiempo presente, es decir, en esta tierra, nosotros vamos a tener aflicciones, vamos a tener dolores, vamos a tener dificultades.
vamos a tener tristezas, pero las aflicciones del tiempo presente no tienen comparación con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es lo que dice la palabra de Dios y nosotros tenemos que creerlo. Amén. Cuando las cosas se ponen difíciles, nosotros tenemos que aprender a mirar desde la perspectiva del trono de Dios y recordar que Dios está en control. Que aunque todo se mueva y aunque todo se remueva en esta tierra y aunque todo tiemble, Él está sentado en su trono. Él tiene toda la autoridad. Él es el Señor Dios Todopoderoso. Él es el Señor que tiene las llaves de la vida, de la muerte, del infierno y del Hades. Versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. La semana pasada mencionamos acerca de estas piedras. Dice que el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina. ¿Por qué una piedra de jaspe y una de cornalina son mencionadas acá? El jaspe era básicamente un diamante perfecto y cristalino, capaz de transmitir todos los colores y el brillo del espectro del trono de Dios. También se menciona la cornalina, y la cornalina dijimos que era una piedra roja, un rubí brillante, con un color rojo sangre, de un brillo abrasador. Las piedras de jaspe y de cornalina que describe Juan representan la apariencia del que estaba sentado en el trono, que es Dios, y describe a Dios en el trono y su apariencia comparada con estas piedras preciosas. El jaspe como un diamante representa la belleza, la pureza y la brillantez de Dios, y la cornalina de rojo brillante podría simbolizar la pasión de Cristo, la sangre de Cristo, el poder y la presencia de Dios. Y juntos, estos dos colores de piedras preciosas sugieren una imagen de Dios llena de luz, llena de esplendor, llena de poder. Y luego refuerza la idea cuando nos menciona que el arco iris que se ve allí era semejante en aspecto a la esmeralda. Y no solamente eso, sino que se veía como un mar de cristal. Y ya mencionamos en el estudio pasado acerca de esto. Así que si usted no lo ha visto, puede buscarlo. Lo vamos a conectar con este mensaje y usted lo puede escuchar otra vez y puede ver todos los detalles que ya hablamos de los primeros versículos la semana pasada. El resto de la descripción del trono y su entorno refuerza la idea de que Dios está en una dimensión de gloria, de poder, de belleza, que es difícil de expresar con palabras, pero que se refleja en estas imágenes simbólicas. La aparición de Dios Todopoderoso es una aparición clara, brillante, ardiente, resplandeciente y cristalina que explota, por así decirlo, a través de un arco iris de colores semejante a la esmeralda. Y vemos que desde este trono comienza a mostrarse y a extenderse el juicio de Dios, que va a abarcar desde los capítulos 6 al 18 más o menos. Y alrededor del trono había un arco iris. Lo importante de este arco iris es que simboliza la fidelidad de Dios para con el ser humano. Usted puede leer en Génesis capítulo 9, los versículos 12 al 17, donde Dios prometió que nunca más destruiría al mundo con agua. Por lo tanto, Dios le hizo una promesa al ser humano y esa promesa Él la va a cumplir porque Él es fiel y su palabra es verdad. Todo lo que Él dice lo hace. Las promesas que Él nos ha dado son promesas para cumplirse. Muchas veces el ser humano hace promesas y muchas veces nosotros mismos hemos hecho promesas que no cumplimos. Pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice, Él lo hace, Él lo lleva a cabo. Recuerde que Él es el amén de Dios. Él así sea, lo que Él dice, lo cumple. Y nosotros servimos a ese Dios. Por lo tanto, tenemos que estar contentos, tenemos que estar amándole, tenemos que estar buscando conocerle más, tenemos que estar buscando servirle, porque Él es un Dios fiel. Versículo 4,
Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Estos 24 ancianos están en tronos, lo cual nos muestra que ellos están en una posición triunfal, están sentados. Y luego dice que están vestidos de ropas blancas, de vestiduras blancas. ¿Quiénes son? De acuerdo a lo que ya hemos estudiado, estos son seres humanos santos, triunfantes, vestidos de vestiduras blancas. Ellos han recibido estas coronas porque la palabra de Dios nos muestra en los capítulos 2 y 3 promesas que Dios le hizo a aquellos que habían sido redimidos, que si ellos vencían iban a recibir coronas, que si ellos vencían iban a sentarse en el trono de Dios. Y estas coronas mencionadas aquí son coronas ganadas con esfuerzo. Lo podemos ver en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Usted puede leer en su casa Apocalipsis capítulo 2 versículo 10, Apocalipsis capítulo 3 versículo 18, Apocalipsis capítulo 3 versículo 5 y Apocalipsis capítulo 3 versículo 21. Usted va a ver que estos son los vencedores. ¿Y por qué 24? Bueno, en la Biblia el número 24 se repite varias veces. Había 24 patriarcas enumerados en la descendencia prometida, de donde iba a venir el Mesías. Desde Adán hasta Fares habían 24. Habían también 24 divisiones de cantores en el templo. Había 24 ancianos nombrados por David para representar al sacerdocio levítico. 24 parece ser en la Biblia un número que resume un cuadro representativo. Recuerde que en este capítulo y en el siguiente nosotros estamos aprendiendo acerca del trono y de la adoración celestial. Nos dice la palabra de Dios en Juan 4:24, el Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y cuando nosotros estamos hablando del trono de Dios y esta descripción que nos da aquí, no nos está diciendo y hablando en un sentido físico de un lugar, porque en el mismo capítulo 4 de Juan, nosotros vemos que la mujer samaritana le dice al Señor: nosotros adoramos en el monte Gerizim y ustedes adoran aquí en este monte, pero ¿dónde se debe adorar? Nosotros muchas veces pensamos que la adoración tiene que ser en un lugar y decimos vamos a la iglesia para adorar, porque pensamos que en ese solo lugar se debe adorar, pero la adoración es más que un lugar. La adoración es una actitud de nuestro corazón que debe ser siempre, constante. No se trata de un lugar, sino del corazón. Se trata de lo que sabemos acerca de Dios y sobre Dios y cómo tomamos y nos abrazamos a esa verdad, de la pasión que sentimos por celebrar la verdad de Dios. Eso es adoración. La antigua idea que aún perdura acerca de la adoración en un lugar, el Señor la disipa, porque cuando la mujer le dijo, se debe adorar acá o en ese lugar, y el Señor le dice que Dios es espíritu y que los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Así que cuando hablamos de la adoración, debemos entender que es más que un lugar físico. Y aunque nos reunimos y decimos que vamos a adorar a Dios, eso puede ser parte de la adoración, pero la adoración involucra mucho más que eso. A veces cantamos y decimos estamos adorando. A lo mejor sí estamos verdaderamente adorando, pero a lo mejor no. Solo Dios lo sabe, que conoce nuestro corazón, y nosotros si estamos adorando verdaderamente. Por eso nosotros tenemos que entender que la adoración es todo lo que nosotros hacemos. No es un lugar físico, sino que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, sabiendo que Dios es espíritu y que está en todas partes y en todo momento. Por lo tanto, estamos llamados a ser verdaderos adoradores en todo momento. La adoración es una forma de vida, es como vivimos, es como pensamos, es como funcionamos. Alabar a Dios, honrarlo y glorificarlo no es algo exclusivo de un día domingo en la mañana cuando decimos vamos a la iglesia. No se limita a un evento específico. Es básicamente el clamor del corazón
de todo verdadero creyente. Por eso dijo Jesús en Mateo capítulo 22, que quiero leer con ustedes, Mateo capítulo 22, versículos 37 al 39, vamos a ver lo que dijo el Señor Jesucristo. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces la adoración consiste en amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo. En otras palabras, todas tus capacidades humanas y las mías se unen para amar al Dios que ha sido revelado a través de su palabra. Y todo lo que tú eres, todo lo que tienes, todo lo que esperas ser, todas tus facultades deben estar dedicadas a Dios, el único Dios verdadero y vivo. Y no es algo que haces el domingo ni de vez en cuando, es tu vida. Ser un verdadero adorador implica que toda nuestra vida está rendida al Señor. Así que eso es la adoración en espíritu y en verdad. Es la persona interior que se adhiere y ama la verdad acerca de Dios. Eso está en el corazón, pero no se detiene allí. En Romanos capítulo 12, versículo 1, nos dice que debemos presentar nuestros cuerpos, escúcheme bien, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable, santo a Dios, que es nuestro culto racional. No es solamente el interior, en su corazón, en su mente, sino que también en su cuerpo. Con su cuerpo usted debe dar la adoración a Dios. También se expresa en lo que haces con lo que Dios te ha dado. Es todo lo que tienes, lo que eres, tu voluntad, rendida a Dios en obediencia, con el propósito en mente de agradar a Dios. Porque nosotros hemos sido salvados, redimidos, cambiados, perdonados, lavados por la sangre de Cristo para que podamos agradar a Dios. Y para eso se requiere fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No es solo el corazón y la mente, sino que comienza allí, nace allí, se genera allí, pero se manifiesta en nuestro comportamiento. Por eso nos sigue diciendo en Romanos capítulo 12, versículo 16, no se olviden de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Adoras a Dios cuando le ofreces tu corazón, tu mente, tu espíritu, cuando abrazas su verdad, pero también cuando a través de tu vida tú le haces el bien a otras personas, cuando ayudas a los hermanos, cuando ayudas a aquel que está en necesidad. Adoras a Dios cuando haces algo que es consistente con su voluntad. Bueno, luego pasamos al versículo 5, y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás, y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Vemos que del trono salen relámpagos, voces y truenos. Este es el estruendo del juicio divino que está por ser revelado a Juan y a la iglesia. Una vez que la iglesia sea llevada a la gloria de Dios, vendrá el juicio. Entonces aquí se manifiesta a través de estas palabras. También vemos que se mencionan las 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono. Estas lámparas, antorchas encendidas, no son candelabros como en el capítulo 1, sino que estas luces, este fuego ardiente es intenso. En Apocalipsis es juicio. Y estas antorchas encajan con esa idea. Y las antorchas están representando
al Espíritu Santo de Dios. Es decir, que el Espíritu Santo de Dios también tiene un papel dentro de este juicio venidero que está mencionado aquí. Nosotros solemos pensar en el Espíritu Santo solamente como el consolador y el que nos anima, pero en esta visión dice que el fuego que arde delante del trono de Dios representa la plenitud del Espíritu de Dios. Así que el Espíritu Santo aquí es un agente muy crítico del juicio que está por venir, del juicio de fuego de Dios que vendrá. El apóstol Pedro nos dice en su segunda carta que escribió, capítulo 3, vamos a ver lo que nos está hablando acerca del juicio que vendrá. Capítulo 3, versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Espero que ninguno de los que está escuchando ahora este mensaje sea un burlador. Burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero escucha esta parte, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo cual el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos con grande estruendo pasarán y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Amén. Entonces aquí vemos que el juicio que está por venir será un juicio de fuego. En este pasaje vemos la gloria, el esplendor, la belleza, la majestad de Dios en este capítulo 4 de Apocalipsis, el poder, la ira y la santidad del Dios Todopoderoso. Pero también vemos en el capítulo 4, versículo 6, que se nos mencionan unos seres vivientes, y explicamos la semana pasada que estos seres vivientes eran criaturas celestiales, ángeles creados por el Señor, que eran ángeles conocidos en la Biblia como los querubines, y el que ellos tuvieran ojos por delante, por detrás, por todas partes, como a veces las mamás decimos que tenemos ojos por aquí para ver las cosas que nuestros hijos hacen, se está refiriendo a que ellos tienen el conocimiento de todo lo que está pasando, no un conocimiento omnisciente como el de Dios, que todo lo sabe, sino que tienen una capacidad mayor que los otros seres creados para poder entender lo que está pasando. Estos seres vivientes, uno era semejante a un león, es decir, podemos entenderlo como que tiene la fuerza de un león. Otro era semejante a un becerro con la utilidad, la vitalidad y el servicio de un becerro o de un buey. Otro tenía rostro como de hombre, que significa que eran racionales. Y otros como un águila en vuelo, que significan que tienen velocidad, que tienen altura, que implica también la parte espiritual. Cada uno de ellos tiene 6 alas, como se ve también en Isaías capítulo 6. Están llenos de ojos por todas partes. Ellos tienen una comprensión que nosotros no tenemos en este momento.
Y lo interesante de esto, versículo 8, que estos seres vivientes, estos querubines, no cesan día y noche de decir, de adorar a Dios, santo, santo, santo. Cuando la Biblia menciona 3 veces santo, lo podemos entender como algo que está siendo enfatizado. Miren, nos dice, porque muchas veces y en el día de hoy la gente dice, no, es que Dios es amor. Incluso hay iglesias que solamente mencionan el amor de Dios y no quieren mencionar que Dios es amor, pero también, como dice la palabra, Dios es fuego consumidor. Con Dios tú no puedes estar jugando, porque Dios es santo. Y mucha gente quiere mencionar que solamente Dios es amor, 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 pero en ninguna parte de la Biblia menciona a Dios como amor, 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 sino que Dios es santo, santo, santo. Podemos entenderlo también refiriéndose al Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero también podemos entender que quiere enfatizar la santidad y la pureza de Dios. Dios es santo, Dios no está mezclado con el pecado, Dios no está confundido, completamente separado del pecado, separado del mal en cualquiera de sus formas. Él está libre de mezclas, de la presencia de maldad, del error, de la perversidad. Él está libre. Y estos ángeles reconocen eso y reconocen que Él es el Todopoderoso, porque ellos dicen santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Lo menciona como el Dios eterno. Fíjese usted que la creación de Dios tiene un principio. Los ángeles tienen un principio, pero no tienen un fin. Nosotros tenemos un principio, pero si hemos creído en el Señor Jesucristo, vamos a estar con Él para siempre y no vamos a tener un fin. Los animales tienen un principio y tienen un fin, pero Dios no tiene principio ni fin. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. El Todopoderoso. Gloria a Dios. Por eso que nos dice Primera de Crónicas capítulo 29, 11, podríamos decir que casi es un resumen de esto. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Aleluya. Amén. Mire, estas criaturas alaban y reconocen al Señor. ¿Cuánto más nosotros que hemos sido redimidos? Los ángeles no han sido redimidos, pero nosotros fuimos redimidos por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Aleluya. Gloria a Dios porque Él nos salvó. Yo alabo y glorifico el nombre del Señor porque Él salvó mi vida. Amén. Mi vida sin Cristo no tenía razón de ser. Y como una vez escribí, sin Él era mejor perecer. Pero Él apareció con su luz inigualable y cambió un destino que parecía irremediable. Por eso que ahora para mí y para usted que ha sido redimido por el Señor, es un placer entrar en la presencia de Dios y adorar al Señor con todo lo que somos, con todo lo que hacemos, con todo lo que hemos alcanzado, porque todo proviene de Él y para Él. Aleluya, bendito sea el Señor, gloria a Dios para siempre, bendito sea el Señor Jesucristo. ¿Cómo no estar agradecido? ¿Cómo no adorar al Señor? ¿Cómo no vivir para Él? ¿Cómo no apartarnos del pecado? Si Él es nuestro Redentor, el Santo, 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 el Dios Todopoderoso. Versículo 9, y ya con estos 3 versículos vamos a estar terminando. Nos dice así la palabra del Señor: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Estos ancianos que representan a los redimidos se postran delante del Señor
dice que arrojan sus coronas. Los santos, los redimidos, han recibido esas coronas como una recompensa de Dios, porque han vencido en esta tierra. Y usted sabe que tener una corona representa un cierto nivel de autoridad. Fíjese usted que había una práctica en Roma, en el Imperio Romano, una práctica muy conocida donde el emperador que gobernaba sobre muchos reyes menores les ordenaba venir en un tiempo determinado, y estos reyes menores tenían que echar sus coronas delante de él como un homenaje, y luego él se las iba a regresar después como una demostración de que sus coronas y su derecho de gobernar, su victoria, provenía del emperador de turno. Así que era una costumbre conocida en ese tiempo. Estos ancianos que tenían corona, era todo lo que tenían, que habían recibido, lo echaban, lo lanzaban, lo arrojaban delante de él, en agradecimiento a Dios. Y yo aquí quiero contarles brevemente, antes de terminar, que hace poco llegué a estar en una comunicación con un maestro y unos estudiantes que yo tuve cuando estaba en 8º grado, hace muchos años atrás. Y el profesor, el maestro, me dijo que en una oportunidad, cuando ya habían terminado la graduación y todo, yo me acerqué unos días después y le llevé una fotocopia de una foto y se la regalé, y le dije que le estaba regalando eso porque era todo lo que tenía. Y esa era mi forma de agradecimiento a él. ¿Cuánto más nosotros, delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, tenemos que entregar todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que Él nos ha dado, en una adoración? Porque Él dio su vida por nosotros. Dice la palabra que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que ya es tiempo de que nosotros comencemos a rendir todo lo que somos delante del Dios Todopoderoso. Estos ancianos vienen y se sacan sus coronas y la arrojan delante del Dios Santo y Poderoso. Bendito sea el Señor. Y se postran en adoración, se postran en adoración al Señor. Nosotros tenemos que aprender a postrar nuestra vida, nuestro espíritu delante del Señor, porque Él es digno. Dice el versículo 11, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Él es digno de adoración porque Él es santo. Él es digno de adoración porque Él es el Dios Todopoderoso. Él es digno de adoración porque Él es eterno. Él es digno de adoración porque Él es el Creador. Si tú quieres saber si estás adorando a Dios o no en tu vida, tienes que hacerte estas preguntas. ¿Qué es lo que tú más admiras en tu vida? ¿En qué piensas la mayor parte del tiempo? ¿Cuál es tu tema de conversación más frecuente? ¿En qué gastas tu dinero? ¿En qué empleas tu tiempo y tus fuerzas? Y cuando tú respondas esas preguntas, tú vas a saber qué es lo que estás adorando. El ser humano fue creado para adorar a Dios. Y si no adora a Dios, va a adorar cualquier cosa. Pero el llamado de Dios para nosotros el día de hoy es que nosotros nos volvamos a Él, lo miremos a Él y comencemos a darle verdadera adoración. Aleluya. Que el Señor les bendiga.